Cuando se habla de la familia de Joaquín El Chapo Guzmán, casi toda la atención suele concentrarse en sus hijos varones y en las disputas que han marcado al cártel de Sinaloa durante los últimos años. Sin embargo, existe una integrante de la familia que durante mucho tiempo permaneció en un segundo plano y que, por diferentes circunstancias, terminó convirtiéndose también en una figura de interés público: Alejandrina Guzeo Guzmán Salazar, hija de Joaquín Guzmán Loera y de su primera esposa, Alejandrina Salazar Hernández. Su historia es muy diferente a la de Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio o Joaquín Guzmán López, y precisamente por eso resulta importante separar los hechos comprobados de las versiones que circulan alrededor de su apellido. En particular, cuando se afirma que Omar García Harfuch la investiga, es necesario hacer una precisión: no existe en las fuentes públicas consultadas una confirmación oficial de Harfuch o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que señale que Alejandrina Guzmán sea actualmente objeto de una investigación penal personal dirigida por el secretario. Lo que sí existe es un contexto de vigilancia permanente sobre redes relacionadas con el cártel de Sinaloa y sobre los integrantes del entorno familiar de Joaquín Guzmán. Alejandrina Guzmán Salazar es una de las hijas del Chapo y pertenece a la primera generación de descendientes de Joaquín Guzmán que alcanzó notoriedad pública, a diferencia de algunos de sus hermanos. Su nombre no aparece de manera constante como integrante de una estructura armada o como dirigente de una facción del cártel de Sinaloa. De hecho, diferentes perfiles periodísticos han señalado que se ha mantenido relativamente alejada de las actividades criminales atribuidas a su padre y a otros miembros de su familia. Su exposición pública aumentó especialmente por proyectos comerciales relacionados con la imagen de El Chapo, entre ellos la marca El Chapo 701, que utilizó elementos asociados con la figura de su padre. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. La historia de Alejandrina se volvió internacionalmente conocida desde octubre de 2012, cuando fue detenida por autoridades estadounidenses en la garita de San Isidro mientras intentaba ingresar a California utilizando documentación migratoria falsa. De acuerdo con los reportes de aquella época, estaba embarazada y pretendía reunirse con el padre de sus hijos en Los Ángeles. Durante los interrogatorios confirmó su identidad como hija de Joaquín Guzmán. Sin embargo, funcionarios citados por medios estadounidenses indicaron entonces que no existían elementos para afirmar que estuviera involucrada en los negocios ilícitos de su padre. Ese episodio es importante porque muestra que su relación familiar con el Chapo no puede confundirse automáticamente con una participación criminal propia. August, después su nombre volvió a aparecer en medios por una razón completamente distinta. Alejandrina comenzó a utilizar públicamente la imagen de su padre para desarrollar una marca comercial. El Chapo 701 llamó la atención porque convirtió el apellido y la imagen del narcotraficante en elementos de productos de moda y accesorios. La decisión generó controversia porque Joaquín Guzmán se encontraba cumpliendo una condena de cadena perpetua en Estados Unidos y era considerado uno de los principales responsables históricos del cártel de Sinaloa. La marca provocó discusiones sobre los límites entre la explotación comercial de una figura familiar y la glorificación de un personaje asociado con el crimen organizado. Ese episodio es relevante para entender por qué el nombre de Alejandrina puede aparecer dentro de conversaciones relacionadas con inteligencia financiera. Cuando una persona utiliza comercialmente el nombre o la imagen de un individuo acusado de dirigir una organización criminal, las autoridades pueden prestar atención a las operaciones económicas vinculadas con esa actividad. Pero prestar atención no significa necesariamente acusar. Una investigación financiera busca determinar el origen de recursos, la titularidad de empresas, las relaciones comerciales y el destino del dinero. Solamente cuando existen elementos suficientes puede construirse una acusación formal. La situación de Alejandrina es particularmente compleja porque su apellido funciona como una conexión directa con una de las familias más conocidas del narcotráfico mexicano. Su padre fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y dirección de una organización criminal. Dos de sus hermanos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, han sido señalados por autoridades estadounidenses como integrantes relevantes de los Chapitos. Otros hermanos, como Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López, han enfrentado procesos en Estados Unidos. Todo esto convierte al entorno familiar de Joaquín Guzmán en una red de enorme interés para las agencias de seguridad. Pero una red familiar no equivale automáticamente a una organización criminal.
Esa diferencia es fundamental. Las autoridades pueden investigar a familiares, empresas o personas cercanas para determinar si existen conexiones financieras o logísticas, pero la responsabilidad penal debe atribuirse individualmente. En el caso de Alejandrina, las fuentes públicas revisadas no permiten afirmar que Harfuch haya presentado una acusación contra ella ni que exista una orden de aprehensión vigente emitida contra su persona. La figura de Omar García Harfuch entra en esta historia debido a su responsabilidad actual en la Estrategia Federal de Seguridad, desde su posición al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Harfuch coordina investigaciones y operaciones dirigidas contra organizaciones criminales y sus estructuras. Una de las prioridades ha sido precisamente debilitar a las organizaciones que operan en México mediante la identificación de sus mandos, operadores financieros, redes logísticas y colaboradores. El cártel de Sinaloa forma parte de ese mapa. Durante 2026, Harfuch ha hablado públicamente sobre las acciones del gobierno contra diferentes estructuras relacionadas con el cártel de Sinaloa y sobre el proceso de incautación de bienes y cuentas vinculados con organizaciones criminales. En julio, por ejemplo, declaró que las autoridades mexicanas habían asegurado una gran cantidad de cuentas y propiedades relacionadas con el cártel de Sinaloa, aunque aclaró que no habían encontrado propiedades registradas directamente a nombre de Ismael El Mayo Zambada. Ese dato permite comprender la importancia de las investigaciones patrimoniales. Los grandes grupos criminales rara vez registran todos sus bienes directamente a nombre de sus dirigentes. Utilizan familiares, prestanombres, empresas y diferentes mecanismos para ocultar la propiedad de activos. Por esa razón, una investigación puede extenderse a personas que no aparecen públicamente como líderes de una organización. Sin embargo, precisamente por esa razón, tampoco es correcto afirmar que una persona está involucrada en lavado de dinero simplemente porque tiene parentesco con un narcotraficante. Las autoridades necesitan demostrar la conexión entre los recursos y una actividad ilícita. Esa prueba puede surgir de documentos financieros, operaciones bancarias, sociedades mercantiles, comunicaciones, testimonios o investigaciones coordinadas entre distintas instituciones. En el caso de Alejandrina, su situación pública ha sido diferente a la de sus hermanos. Ella no ha sido presentada por las autoridades mexicanas como una de las principales dirigentes de los Chapitos, tampoco aparece en el centro de las operaciones militares o policiales que han buscado capturar a los principales mandos del cártel de Sinaloa. Esto no significa que su nombre sea irrelevante para las autoridades, pero sí obliga a utilizar una descripción mucho más precisa. Una de las razones por las que Alejandrina continúa generando interés es la forma en que decidió construir una identidad comercial alrededor del apellido Guzmán. En entrevistas y publicaciones, ha presentado aspectos de la vida familiar del Chapo, incluyendo fotografías, cartas y recuerdos personales. Según Univision, también difundió detalles de su relación con su padre y utilizó esos elementos para promover su línea de ropa y accesorios. La estrategia comercial puede parecer paradójica. Por un lado, Joaquín Guzmán es uno de los criminales más conocidos del mundo. Por otro, su hija ha utilizado precisamente esa fama para construir una marca. Esa decisión provocó críticas, pero también permitió que Alejandrina desarrollara una presencia pública propia. El problema es que cuanto más visible se vuelve una actividad económica vinculada con un personaje criminal, mayor puede ser el interés de quienes investigan el origen de los recursos. La pregunta central, entonces, no debería ser simplemente si Harfuch investiga a la hija de El Chapo, sino qué tipo de investigación podría existir alrededor de su entorno. En una investigación de inteligencia financiera, por ejemplo, los agentes pueden revisar empresas, cuentas, movimientos de dinero y relaciones comerciales vinculadas a una persona, sin que eso signifique que ya exista una acusación. La finalidad inicial es encontrar patrones que permitan determinar si existe una conexión ilícita. También debe tenerse en cuenta que las investigaciones federales mexicanas involucran a diferentes instituciones. Harfuch encabeza la Secretaría de Seguridad y participa en la coordinación del Gabinete de Seguridad. Pero las investigaciones penales y judiciales pueden involucrar a la Fiscalía General de la República, autoridades financieras y otras instituciones. Por eso, atribuir personalmente a Harfuch cualquier investigación contra un familiar de El Chapo sin una fuente oficial sería impreciso. La situación de Alejandrina también debe diferenciarse de la de Emma Coronel. Emma Coronel fue condenada en Estados Unidos después de declararse culpable de cargos relacionados
con el cártel de Sinaloa. Alejandrina, en cambio, no ha recibido una condena equivalente por dirigir o colaborar con la organización. Las historias de ambas mujeres pertenecen a contextos jurídicos diferentes y no deben mezclarse simplemente porque ambas estuvieron relacionadas con Joaquín Guzmán. También es importante distinguirla de sus hermanos. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo han sido señalados por autoridades estadounidenses como figuras de los Chapitos, y el gobierno estadounidense ha ofrecido recompensas relacionadas con ellos. Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos y posteriormente enfrentó un proceso judicial. Joaquín Guzmán López también se encuentra bajo custodia estadounidense. La situación jurídica de cada integrante de la familia es diferente. La familia del Chapo se convirtió en uno de los principales símbolos de la transformación generacional del cártel de Sinaloa. Después de la captura definitiva de Joaquín Guzmán, sus hijos varones comenzaron a adquirir mayor relevancia. Posteriormente, la detención de algunos de ellos provocó nuevas divisiones y cambios internos. La captura de Joaquín Guzmán López y la entrega de Ismael El Mayo, Zambada a Estados Unidos en 2024, desencadenaron una guerra entre los Chapitos y la Malliza, una disputa que transformó profundamente el escenario criminal de Sinaloa. En medio de ese conflicto, cualquier persona relacionada familiarmente con los Chapitos puede convertirse en un elemento de interés para las autoridades. Pero nuevamente, la relación familiar no demuestra una participación operativa. Alejandrina puede tener una posición diferente a la de sus hermanos y su actividad pública debe analizarse individualmente. La propia historia de su marca ofrece una pista sobre esa diferencia. Mientras algunos integrantes de la familia fueron acusados de formar parte de estructuras criminales, Alejandrina se presentó públicamente en un ámbito comercial. La marca El Chapo 701 convirtió la imagen de su padre en un producto. Esa decisión puede ser cuestionable desde diferentes perspectivas, pero no constituye por sí misma una prueba de participación en el narcotráfico. La atención pública también aumentó cuando Alejandrina reveló fotografías y recuerdos familiares. Su narrativa presentó una imagen paternal de Joaquín Guzmán que contrastaba con la imagen criminal difundida por los gobiernos de México y Estados Unidos. En una de las publicaciones familiares descritas por Univisión, recordó momentos de infancia y celebraciones navideñas mientras su padre se encontraba prófugo. Este tipo de relatos tienen un efecto importante, humanizan al personaje criminal para sus familiares y seguidores, pero también pueden generar una percepción de glorificación. En México y Estados Unidos, la discusión sobre la llamada narcocultura ha sido intensa durante años. La comercialización de la imagen de los grandes capos forma parte de ese debate. Sin embargo, una cosa es la controversia cultural y otra, una investigación criminal. Si Arfuch o cualquier otra autoridad investigara las actividades económicas relacionadas con Alejandrina, tendría que hacerlo sobre la base de hechos concretos en empresas, operaciones financieras, posibles prestanombres, transferencias o vínculos documentados. El simple uso del nombre El Chapo en una marca no permite concluir que exista lavado de dinero. Otro episodio que contribuyó a mantener su nombre en los medios ocurrió cuando se habló de la posibilidad de que Alejandrina participara en la elaboración de una biografía autorizada sobre su padre. El periodista José Luis Montenegro señaló que ella habría desarrollado ese proyecto y que incluso habría consultado al hijo de Pablo Escobar, Sebastián Marroquín. Según el reporte de Infobae, esas conversaciones se produjeron después de la captura de Joaquín Guzmán. Este aspecto demuestra que Alejandrina ha intentado construir una narrativa propia alrededor de su padre. Su interés no parece limitarse a preservar recuerdos familiares, sino también a controlar la manera en que el público conoce la historia de Joaquín Guzmán. Para una familia cuya imagen ha sido construida durante décadas por periodistas, fiscales, autoridades y productores de entretenimiento, controlar el relato puede tener un valor importante. La cuestión que surge entonces es, si esa actividad narrativa puede llamar la atención de las autoridades. La respuesta es sí, pero solamente como parte de un contexto más amplio. Las autoridades pueden observar cualquier actividad pública de familiares, de líderes criminales, cuando existe una razón objetiva para hacerlo. Pero observar no significa acusar. Esta distinción es particularmente importante en el caso de Alejandrina, porque su historia ha sido presentada de manera muy diferente por distintas fuentes. Algunos medios la describen como una empresaria que intentó mantenerse alejada del narcotráfico. Otros han enfatizado la controversia de utilizar el nombre del Chapo para una marca. Y algunas narrativas digitales han ido mucho más lejos, atribuyéndole funciones dentro de la estructura familiar sin presentar pruebas
verificables. El problema de esas versiones es que pueden convertir una relación familiar en una acusación. Ser hija de uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo significa tener un apellido que genera sospechas, pero no significa automáticamente participar en los delitos de ese padre. La responsabilidad penal es individual. De hecho, su detención en 2012 ofrece un ejemplo claro. Aunque fue detenida por utilizar documentación falsa para ingresar a Estados Unidos, las autoridades citadas en ese momento no la presentaron como integrante de la organización criminal de su padre. Ese dato resulta especialmente relevante porque ocurrió cuando el Chapo era uno de los hombres más buscados del planeta. Si su relación familiar hubiera sido suficiente para establecer participación criminal, el caso habría tenido una naturaleza completamente diferente. Con los años, sin embargo, el contexto cambió. La marca, las apariciones públicas y las actividades relacionadas con el apellido Guzmán hicieron que su figura volviera a la conversación. Además, el crecimiento de las investigaciones financieras contra el entorno de las organizaciones criminales aumentó la posibilidad de que familiares y empresas fueran analizados. La estrategia de Harfuch frente al cártel de Sinaloa ha estado orientada precisamente a golpear estructuras y no solamente individuos. La incautación de bienes y cuentas es una parte esencial de esa estrategia. Si una organización pierde sus recursos financieros, tiene mayores dificultades para pagar operadores, adquirir vehículos, armas, propiedades o mantener redes logísticas. Pero, nuevamente, la existencia de una investigación patrimonial alrededor de una familia no significa que todos sus integrantes estén acusados. Puede existir una investigación amplia en la que diferentes nombres aparezcan únicamente como puntos de referencia para reconstruir una red. En ese sentido, la hija del Chapo podría ser relevante para los investigadores por su posición dentro del árbol familiar, aunque no exista evidencia pública de que desempeñe una función criminal. El análisis de redes familiares puede ayudar a las autoridades a comprender cómo circulan los recursos y cómo se relacionan las diferentes generaciones. También hay que considerar que las organizaciones criminales suelen utilizar relaciones de confianza para proteger activos, pero eso es un patrón general y no una afirmación sobre Alejandrina. En su caso concreto, no hay suficiente información pública para afirmar que haya actuado como prestanombres o administradora de recursos criminales. La prudencia es todavía más importante cuando se habla de una persona que no ocupa una posición pública dentro de la estructura delictiva. Una investigación periodística seria debe evitar presentar hipótesis como hechos. En el caso de Alejandrina, lo comprobado es su parentesco con Joaquín Guzmán, su detención migratoria en 2012, sus actividades comerciales relacionadas con la marca El Chapo 701 y su exposición pública mediante relatos familiares. Lo que no está comprobado públicamente es que Harfuch haya ordenado una investigación penal específica contra ella. Tampoco aparece en las fuentes consultadas una declaración reciente del secretario que la señale como integrante del cártel de Sinaloa. Por eso, un título o una narración que diga que Harfuch va por la hija de El Chapo debería presentarse como una hipótesis o pregunta narrativa, no como una afirmación de hecho. Eso no significa que el nombre de Alejandrina sea irrelevante para el gobierno. La familia Guzmán continúa bajo un intenso escrutinio internacional. Estados Unidos ha perseguido durante años a diferentes integrantes del clan y ha utilizado sanciones financieras, acusaciones judiciales y recompensas para intentar desmantelar sus estructuras. México, por su parte, continúa desarrollando operaciones contra las facciones del cártel de Sinaloa. El escenario de 2026 añade otra capa de complejidad. La guerra interna entre los Chapitos y la Malliza continúa condicionando la seguridad de Sinaloa. La captura de líderes, los enfrentamientos y las investigaciones financieras han fragmentado todavía más una organización que históricamente se caracterizó por su capacidad de negociación y adaptación. En ese contexto, las autoridades necesitan conocer no solamente a quienes aparecen armados, sino también las redes familiares y financieras que pueden sostener a las diferentes facciones. La figura de Alejandrina puede ser observada desde esa perspectiva. Su importancia potencial no estaría necesariamente en dirigir hombres armados, sino en la información que su posición familiar podría proporcionar sobre relaciones, negocios y conexiones. Pero cualquier investigación de ese tipo tendría que realizarse mediante procedimientos legales y con evidencia verificable. La situación también demuestra el cambio de estrategia del gobierno mexicano. Durante décadas, la persecución del narcotráfico estuvo concentrada en capturar a los grandes capos. Hoy existe una mayor atención
hacia las estructuras financieras y logísticas. La captura de un líder puede ser reemplazada por otro, pero una red financiera debilitada puede tener más dificultades para reconstruirse. Harfuch ha defendido públicamente una estrategia basada en inteligencia y coordinación entre instituciones. La idea es identificar objetivos prioritarios y desarrollar investigaciones que permitan actuar de manera más precisa. En ese contexto, cualquier afirmación sobre una supuesta investigación alejandrina tendría que ser respaldada por una fuente oficial o por documentos verificables. Hasta el momento, esa confirmación no aparece en las fuentes públicas consultadas. Por eso, lo responsable es hablar de la posibilidad de que el entorno familiar del Chapo continúe bajo observación, pero no afirmar que Alejandrina sea actualmente un objetivo penal de Harfuch. Esto no elimina el interés periodístico de su historia. Al contrario, permite contarla desde una perspectiva mucho más interesante, la de una mujer que nació dentro de una de las familias más poderosas del narcotráfico mexicano, que enfrentó un episodio migratorio en Estados Unidos, que convirtió la imagen de su padre en una marca comercial y que posteriormente quedó atrapada dentro de un apellido que continúa siendo objeto de investigaciones internacionales. Su historia también muestra el enorme peso de la herencia familiar. Alejandrina no eligió quién era su padre, pero su apellido la acompaña en cada actividad pública. Cuando utiliza la imagen del Chapo, recibe atención. Cuando habla de su infancia, los medios recuerdan quién era su padre. Cuando aparece vinculada a algún proyecto comercial, inmediatamente surgen preguntas sobre la procedencia de los recursos. Esa realidad puede ser especialmente complicada en una época en la que las autoridades mexicanas investigan cada vez más las estructuras patrimoniales del crimen organizado. Una empresa legítima puede ser investigada si existe información que la vincule con recursos ilícitos, pero la investigación debe determinar si esa conexión existe realmente. Por eso, el posible interés de Harfuch en el entorno de la familia Guzmán debe entenderse dentro de una estrategia mucho más amplia. No hay elementos públicos suficientes para decir que el secretario tenga una operación personal contra Alejandrina. Si existen razones para que cualquier estructura de seguridad que investigue al cártel de Sinaloa conozca el árbol familiar, las relaciones empresariales y las conexiones de las personas cercanas a sus principales dirigentes. La diferencia es fundamental. Una cosa es estar en el radar de inteligencia, otra es estar formalmente acusado. Una cosa es que una empresa sea revisada, otra es demostrar que sus recursos provienen del narcotráfico. Y una cosa es ser hija de El Chapo. Otra muy diferente es ser integrante de la organización criminal que él dirigió. En el caso de Alejandrina, esa línea debe mantenerse clara. Mientras sus hermanos varones aparecen constantemente en investigaciones relacionadas con los Chapitos, ella ha desarrollado una presencia pública distinta. Su relación con la marca El Chapo 701 la convirtió en una figura comercial, aunque profundamente polémica. La utilización de la imagen de su padre ha generado críticas y también curiosidad, pero no constituye por sí misma una prueba de actividad criminal. Incluso su interés por publicar una historia familiar puede interpretarse de varias maneras. Para ella puede representar una forma de preservar la memoria de su padre. Para otros, puede ser una estrategia comercial. Para los medios, una oportunidad de conocer aspectos desconocidos de la vida del Chapo. Ninguna de esas interpretaciones demuestra por sí sola participación en actividades ilícitas. El futuro podría cambiar la situación si las autoridades presentan nuevas investigaciones. Si aparecieran documentos que vincularan a Alejandrina con operaciones financieras ilícitas, entonces el análisis tendría que modificarse. Pero mientras eso no ocurra, no es responsable afirmar que Harfuch la está investigando penalmente como integrante del cártel de Sinaloa. Lo que sí puede afirmarse es que el gobierno mexicano está aumentando la presión sobre las estructuras financieras del cártel. Harfuch ha reconocido decomisos de cuentas y propiedades vinculadas con el cártel de Sinaloa, aunque también ha señalado las dificultades para encontrar bienes directamente registrados a nombre de sus grandes dirigentes. Ese escenario hace probable que el análisis de familiares, empresas y posibles prestanombres continúe, pero cada caso debe comprobarse individualmente. Alejandrina, por tanto, permanece en una zona muy distinta a la de sus hermanos perseguidos por narcotráfico. Su nombre tiene un enorme peso mediático por ser hija de Joaquín Guzmán, pero las fuentes públicas consultadas no permiten colocarla en el mismo nivel operativo que Iván Arquivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio o Joaquín Guzmán López. La verdadera historia detrás de la pregunta sobre Harfuch y la hija del Chapo es entonces
una historia de vigilancia, inteligencia financiera y herencia familiar, pero no de una acusación confirmada. El gobierno mexicano tiene razones para conocer y analizar el entorno de una familia vinculada históricamente con una de las organizaciones criminales más poderosas del continente. Sin embargo, convertir ese interés general en una acusación específica contra Alejandrina sería ir más allá de la evidencia disponible.